¿Qué tal? Estamos en el módulo número 6, protocolos para el testeo bioenergético. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchísimas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí en este nuevo tema. Es muy interesante hablar de protocolos para el testeo bioenergético. Hablamos de testeo por pulso, hablamos de testeo por estetoscopio, hablamos de testeo por pensamiento o vibración. Hablamos de testeos que nos va a ser de mucha utilidad, y no solamente el de los pies. Aquí es donde se nota que realmente estás avanzando, que realmente estás llegando a otro nivel de biomagnetismo, en que ya no tienes que agarrar los pies del consultante. Muchas veces yo hago mi testeo por pensamiento o por vibración y nada más tomo los pies para confirmar las polaridades y además para que el consultante sienta o piense que estoy dándole biomagnetismo, porque si ni siquiera lo toca los pies va a decir, ¿qué pasó? Y ahora qué sucedió, sobre todo porque llegan ya con una idea preestablecida de que hay que tomarle los pies y hacerle cierto movimiento. Claro. Están esperando que hagas eso. Compañeros, para estos ejercicios requieres el apoyo de otra persona. Yo sé que estás solo, yo sé que algunas personas están solas, pero bueno, a ver, no sé si puedes conseguir que vaya alguien que esté contigo, y es muy importante ese detalle. De otra manera, si no, pues no hay problema, ¿no? Pero sí es importante que tengas el apoyo de alguien para poder hacer el testeo, y no todo es para ti, pero bueno, es una sugerencia. Primero entender, ese tema de resonancia ya lo habíamos visto. La resonancia es cómo yo voy a comunicarme con el inconsciente a través de una vibración. Eso nos habla mucho el doctor Rupert Sheldrake, hablan de otras personas sobre esta posibilidad de comunicación a distancia. Entonces, voy a tomar esa resonancia, vamos a hacer ejercicios para tener la capacidad de intuir o de interpretar esa resonancia. Creámoslo o no creámoslo, Pati, de todas maneras se da. Ajá, se va a dar. Sí. Así es. Entrar en resonancia es un ejemplo más de lo que nos sucede también en la naturaleza, como cuando hablas en una cueva y se escucha el eco. De la misma manera, si nosotros somos centros energéticos y no solo asimilamos energía, sino que también la transmitimos, pues entonces hacemos una comunicación y eso sería el fenómeno de resonancia. Yo les pongo un ejemplo muy interesante, que es cuando va una parvada de pájaros y todos se mueven a la derecha o a la izquierda. Traen todos GPS, traen todos un audífono para llamarse, ¿no? Por la pura vibración que van generándose, tal vez sea por el campo magnético electromagnético de la Tierra, por el viento, no sé por qué motivo, pero todos se mueven al mismo tiempo. Y van en la misma dirección, no empiezan a chocar unos con otros, porque sí, están en esa... Y no chocan unos con otros, como tú dices. Chocan. Que a veces vamos para allá y de repente un empujón por aquí, por allá. Ellos no, están perfectamente coordinados en resonancia. Por favor, Pati. Debajo de la densa capa de músculos y huesos está la sutileza del pensamiento, que es la frontera entre lo sutil y lo material. Ahí está la clave de la sanación, ahí está el factor cuántico. Sí, ahí está el factor cuántico, porque a veces la gente piensa que somos bacterias, somos virus. No, hay algo todavía más pequeño, de lo más pequeño, que al conformarse, al entrar en resonancia, eso tan pequeño, conforma un cuerpo humano. Esa es la maravilla del cuerpo humano, y no nada más del cuerpo humano, de los animalitos, de los changos, las aves, las flores, ¿sí? Así es.
El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos o casi periódicos en que se produce reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada. Cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. Claro. Esa imagen nos dice ahí, todo afecta a todo en este universo, cuando una cosa cambia, todo cambia. De aquí el gran poder del hombre para cambiar el mundo, cambiándose a sí mismo. Sí, y lo hemos escuchado y lo hemos comprobado. Si tú cambias, las demás cosas o lo que está cerca de ti empieza a cambiar también. Y si tú quieres cambiar algo, al primero que tienes que cambiar es a ti, para que por resonancia tú cambias y lo demás se modifica. Pero yo quiero que cambie este o este y este, a mi manera no va a ser posible. Y por arte de magia tampoco. Sí, así es. La información no se pierde. Los campos morfogenéticos o campos mórficos llevan información, no energía, y son utilizables a través del espacio y del tiempo sin pérdida alguna de intensidad después de haber sido creados. Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo de organización inherente. Eso es lo que nos dice Rupert Sheldrake. Ese biólogo inglés que ha creado esta idea de los campos mórficos o morfogenéticos es muy importante. Todo está conectado, todo está interactuando y un pequeño cambio. Yo recuerdo una metáfora de la mecánica cuántica que decía, el aleteo de una mariposa en la mitad del océano puede generar una tormenta en Nueva York al tiempo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ese pequeño cambio metafórico que hace el aletear la mariposa puede generar un resultado muy grande en otro lado. Así ¿sí? es. El ejemplo lo tenemos con esa película de El efecto mariposa. Porque tradicionalmente nosotros pensamos en un solo evento, es que le hubiera dicho y pensamos que el haber dicho eso hubiera hecho un cambio, por ejemplo, no sé, en la actitud de esa persona, o lo hubiera yo hecho, es que en el momento lo hubiera cambiado, lo hubiera comprado, o lo hubiera hecho, y si bien sabemos que el hubiera no existe, cuando se cambia un evento o cambias una circunstancia, va a cambiar toda la historia casi por completo, como pasa en esa película. Así es. Rupert Sheldrake lanzó la hipótesis de que el universo no está funcionando de acuerdo a leyes inmutables, sino más bien a modelos de hábitos creados por la repetición de ciertos sucesos en el tiempo. Cuando me preguntan, ¿qué hago con esa persona? Pues, hazle el testeo. Y conforme veas tú la experiencia que vas obteniendo, vas modificando tu testeo, vas modificando tu observación, ¿sí? Eso es muy importante, que conforme vas avanzando, pero ¿qué dices? Yo recuerdo ahorita la clase que acaba de pasar, que cuando hablabas del hígado, que era el responsable de generar los tumores, etcétera. El que hace sí. Me preguntaron, ¿y cómo voy? ¿Qué técnica tengo que hacer para modificar el hígado? Le digo, que yo pienso, ¿qué es lo que sabes hacer? Poner imanes. Aplica imanes. ¿Sí? Y ya verás el resultado y puedes decir, bueno, si además yo sé de herbolaria y sé que le puedo ayudar con boldo, que es para depurar el hígado, pues también se lo doy. Y también sé que para el enojo, tal planta, tal flor de Bach, y para tal cosa, pues crece tu terapia, tu técnica. Pero si nada más sabes poner imanes, ¿qué tengo que hacer? Ten imanes. Y otra cosa que les comento. Y me dice, ¿qué es lo que, si el hígado es el problema, qué es lo que contamina el hígado? El exceso de carne, el exceso de leche, el exceso de huevos. Prácticamente todo lo que estamos comiendo. Todo lo acidificante. ¿Qué tendrías que hacer diferente? Yo le preguntaría a esa persona, ¿qué tendría que hacer? Pues ponerle los imanes y sugerirle que deje de comer tanta carne, tanta leche, tantos huevos y tanto pan. Digamos, todo nos sucede. Obsérvalo. Y todo nos sucede también de acuerdo al lugar en el que estamos.
Sí. Yo también por eso muchas veces insisto en que sí tenemos que preocuparnos por tener más herramientas, por saber más, pero saben ustedes que en el momento en el que estamos frente a un consultante y le estamos tomando los pies, yo estoy bien segura que hay muchísimos maestros, muchísimos otros practicantes y sé que están formando toda una nube de información. Entonces, cuando yo tomo los pies, como que estas ideas me van llegando y ahí me van surgiendo estas ideas y en algunas ocasiones digo, o sea, todo lo que le dije y fue adecuado para el problema que tiene. Y si no sabías mucho del hígado, créanme que les van llegando la información, la vamos escuchando hasta en la televisión, escuchamos una plática y de ahí vamos tomando esos pequeños conceptos que de alguna manera nos van a servir para ayudar a las personas. Resonancia mórfica. La vibración inferior se eleva y o la vibración superior disminuye en la sincronía y resonancia. A través de la respiración y meditación se eleva esa resonancia. ¿Ve esa imagen? Uno está tranquilo, el señor está tranquilo, relajado, contento, y la señora también. Están en resonancia. En resonancia. Están en resonancia. Pero ¿qué pasaría si el señor llegara enojado porque en el trabajo tuvo un problema, le gritó su suegra, su gerente le dio un grito, un aventón? ¿Cómo hubiera llegado? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Hubiera pasado la misma escena? No, claro. Difícilmente. Que no. Puede ser difícil y la otra es que incluso el ambiente ahí en este sitio en el que están se va a sentir diferente. Si alguien llega, inmediatamente sentiría que aquí pasan algunas vibras medias extrañas y es porque efectivamente no están en esa sincronía o en esa resonancia. Entonces le costaría mucho trabajo a la dama poder tranquilizar y que entre en resonancia con ella. Ahorita se ve muy bonitas las imágenes de allá atrás, con los pequeñas estatuas. En ese momento hubiera llegado y aventar las estatuas, aventar todo, y hablar peces de su jefe, y hablar peces de quien sea. Todo depende de nosotros, de que nosotros modifiquemos nuestra actitud. Si yo quiero que mi consultante empiece a mejorar, el primero que tiene que mejorar es tú. Así es. Que esté tranquilo, relajado, que si el cáncer que trae la consultante es por exceso de vibración, porque trae un nivel distinto de vibración, que lo vamos a ver a continuación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo en una vibración de correcta. Más armonía y de más tranquilidad. Claro. Así es. Entonces vamos a hablar del inconsciente. El inconsciente siempre nos acompaña, nos habla a través de los movimientos del cuerpo. Yo te puedo decir, está muy bien lo que estás haciendo. Veme, obsérvame. Entonces, dice, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo contigo. No, sí, claro que sí. No creas que... Entonces tu cuerpo te dice una cosa, mi boca dice otra, claro, razonada. Entonces yo tengo que estar enfocado en tratar a tu inconsciente, al inconsciente de la persona, ¿sí? Ahí de que dice, ¿me amas? Sí, te amo mucho. Ay, mucho. ¿Sí? Sí. O al revés, ¿eh? Así ¿Me amas? No, ¿cómo crees? Es que, de verdad... Sí, usted tiene toda la razón y le estás diciendo que digo que no, ¿sí? Y luego dices, siéntelo con el corazón. Sí, claro, soy... Y ella, sí, ¿y a dónde está señalando? Razonando las cosas. Claro. Por eso, el inconsciente siempre se comunica con nosotros a través de los movimientos del cuerpo. Cuando nos quiere comunicar algo, lo hace a través de los movimientos del cuerpo. Puede ser agradable o lo contrario, dependiendo de lo que nos quiera comunicar. Entonces mi trabajo es comunicarme con el inconsciente. Y cuando hablamos de una mente consciente o una mente inconsciente, entonces la mente consciente es una pequeña partecita. Se habla del 8, del 9, del 4% y lo demás es de una mente inconsciente. Hay gente que te llega a decir que el 99% de la mente es inconsciente. Sí. No, nos deja una pequeña parte para que creamos que tenemos el control. Que tienes el dominio. Claro. Entonces, hablamos de un cerebro triuno. Hablamos del sistema reptil, el sistema límbico y la neocorteza cerebral. Cada uno en su momento se fue instalando en el ser humano. Nuestro cerebro reptil es el que actúa, el que toma patrones de acepta, huida, toma parámetros, hacer y actuar.
Así ¿sí? es. El límbico se emociona, es el motivacional, anímico y afectivo, es que habla de las emociones, sentimientos. Y el hemisferio izquierdo, cortical o no corteza cerebral, es el que razona y es la más pequeña parte. Así Entonces mi trabajo, en lo que es, por ejemplo, en la programación neurolingüística, es comunicarme no con la persona conscientemente, sino Sino comunicarme con el inconsciente. consciente. Y cuando yo voy a hacer, regresando al tema, cuando yo voy a hacer el testeo con alguien, lo que menos me interesa es hacer contacto con la gente racional. Pues yo creo que fue acá, pues póngame este par. O que me preguntan, ¿qué par me está poniendo para buscar en el listado? No, es comunicarme con su inconsciente, Consciente. porque el inconsciente es el que sabe dónde están los problemas, dónde está la zona energética alterada. Es él, no el consciente. No, incluso la persona nos puede comentar, yo creo que voy a necesitar imanes aquí, o nosotros mismos lo podemos pensar. Sin embargo, cuando haces el testeo, accedes a ese inconsciente, y es donde te va a decir dónde le tienes que poner los imanes, por ejemplo, y sobre todo la polaridad que necesita. Entonces hablamos de dos hemisferios. Esto, digamos, es un esquema general, muy general, que hablamos del hemisferio derecho, que es el inconsciente, que es la perspicacia, es sentido artístico, imaginación, sentido musical, control de la mano izquierda, y el hemisferio izquierdo, o sea, de lenguaje, razonamiento, lenguaje escrito. El lógico, el racional. Sí, cuando yo le pido a la persona que haga una tarea y que la escriba, ya estás conectando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pues es importante que la gente escriba lo que siente, para que se pongan en contacto ese razonamiento con esa imaginación, con esas sensaciones y esos sentimientos. Entonces, vamos a hablar de los 4 estados o niveles de la mente. ¿Qué le parece el cafecito, Pati? Es que el café es el café y el café tiene vitaminas y a estas horas tranquiliza los nervios. Eso es, te tranquiliza o te eleva. Entonces aquí tómate una pausa y empezamos. Según los ciclos en los que se presenta la onda por segundos, es decir, las veces que se registre en el gráfico correspondiente, nuestra mente se encuentra en uno o otro de los niveles que seguidamente vamos a determinar, ya que denominan beta, alfa, zeta y delta. Y la mejor manera de comunicarnos, así hablando, es el beta. De 14 a 21 ciclos por segundo o hertz. El alfa, de 7 a 14 ciclos, es estado perfecto para relajarte y es el mejor estado para comunicarme. Desarrollar la creatividad, la memoria, la intuición. Y para comunicarnos con el inconsciente. inconsciente. Y la persona está diciendo, está preguntando, oiga, vaya al mercado, sí, que no sé, que tengo que ir aquí y allá. Es el peor momento para hacer el testeo. La gente tiene que estar relajada. Así es. Para que fluya su energía. Y no nada más la persona, uno también, porque en el momento en el que vas a aplicar tienes que dejar de pensar que tienes ahí el celular, que te tienes que apurar, que si ya te va a dar hambre, que si quieres hacer otra cosa, que qué le pongo, qué le voy a hacer, nada. Nosotros nada más tenemos que estar en ese estado de relajación tal que simplemente permita esa comunicación, no con tus sentidos y lo que en ese momento estés sintiendo acerca del nerviosismo, del estrés. Cuando estamos en nivel teta, de 4 a 7 ciclos por segundo, hablamos de ese ideal para conectar con tu yo interior. Casi ya estás durmiéndote, casi ya estás Las soñando. Meditaciones profundas. Sí, y para meditaciones profundas. Y desde delta, adiós, ya te perdimos, adiós. Hasta el otro día. Hasta el otro día, sí. Es de 0 a 4 ciclos por segundo. Este estado es el necesario para disfrutar de un sueño profundo y reparador. El mejor momento de comunicarnos con el consultante es en el momento alfa. Es donde Erickson hablaba mucho de lo que es la hipnosis ericksoniana en ese estado, que pone música relajante, tranquilamente, serenamente y completamente relajada. Sí.
Por favor, Pati. Los 4 estados son niveles de la mente. Beta, más de 13 ciclos, es el estado consciente cuando estamos despiertos, cuando tomamos decisiones. Pues llega de 13 a 20. Como El estado ideal para tomar decisiones. Sí. El alfa. De 8 a 13 ciclos, es la comunicación consciente-inconsciente, es la apertura a los grandes bancos de memoria, cuando podemos evocar recuerdos y recargar nueva información, y es así a nivel de hipnosis. Cuando vemos televisión y estamos todos completamente relajados y te ponen un anuncio de que todos somos Palacio, pues el mensaje te llega perfectamente porque estás en ese nivel de comunicación entre el consciente y el inconsciente sin llegar a estar dormido. Claro, esa es la cuestión más importante, es el alfa, el nivel de lo que es la comunicación inconsciente. Entonces, para que mi consultante comunique perfectamente bien, es que lo tenga yo ese nivel alfa. Le puedo poner un poco de música, le puedo poner tranquilidad. Y perfectamente nos ayuda el antifaz. Sí, y nosotros también tenemos que estar también en ese estado para percibir. Así es. Eso es. Entonces estamos dándole forma a cómo voy a hacer un testeo por pensamiento, por todo lo demás, teniendo a mi consultante relajado y yo también en ese estado de relajación tal, sin caerme en dormirme y sin ponerme en estado de estar demasiado alerta. Demasiado alerta. Precisamente por eso es que en el momento que llegan y que se acuestan, por ejemplo, para recibir la aplicación de los imanes, le pedimos a la persona que haga 3 respiraciones. El fin de hacer esa respiración es que precisamente lleguen a esa tranquilidad, a esa relajación, pero es principalmente para que nosotros observemos a la persona, así como respira, en ese mismo ritmo lo empezamos a hacer nosotros también, por eso le pedimos una respiración profunda, para que lo vaya haciendo con calma, tomar aire por la nariz y que salga el aire por la nariz, y le pido haga 3 respiraciones iguales, y me conecto yo también con esa sintonía, en esa sincronía, a ese ritmo que es el de nuestra respiración, porque imagínate si la persona llega toda alterada y emocionalmente con los eventos que acaban de suceder, como del temblor y la lluvia y demás, si llegan en ese estado de estrés, esa respiración que es corta y es jadeante es lo que transmiten ellos también. Entonces nosotros les compartimos ese momento de relajación. El Z es de menos de 4 ciclos, entramos en la fase del sueño, meditación profunda, incluso del éxtasis. Los sueños se recuerden o no, y experimentamos de forma inconsciente ese estado. Y el delta, de 8 a 4 ciclos, es el estado de sueño profundo. Se sabe muy poco, ya que el sujeto se encuentra desconectado totalmente del consciente, y por lo tanto no es posible la comunicación verbal, y es el sueño completamente profundo. Y sobre todo cuando son niños decimos, déjalo, ni le muevas, que siga así dormido. Sí. Los 4 estados son niveles de la mente. Cuando un electroencefalograma detecta ondas cerebrales planas o cero, se dice que técnicamente nuestro cerebro está muerto. Uh-huh. Ya no tendría ahí ninguna función, ninguna carga energética, ¿verdad? Claro. En la bioenergética, el estado alfa sería la transmisión o recepción de información. Es el mejor estado de comunicación con el inconsciente del consultante. ¿Sí? Acostumbrémonos a esta comunicación, no solo como técnica, sino como regla de vida. Esa comunicación con el inconsciente, a través de preguntarle a él qué necesitas, qué requieres. Como hemos hecho ya ejercicios de que, por ejemplo, en este momento me puedo tomar este vaso ¿de qué es este vaso? ¿De qué es este vaso, Georgina? ¿De qué es el agua? De melón. De melón. Pues con melón con mascabado. En este momento yo lo requiero. La respuesta es sí, me da fortaleza. ¿Puedo tomar 1 litro de esta agua de melón? No. ¿Este vaso está bien? Sí, está bien. Esa es la correcto. Cantidad que requieres.
¿Un vaso de agua en este momento lo requiero? No, porque requiere un poco de glucosa, un poco de azúcar, porque sí, para poder mantener despierto, ¿sí? Así como esta comunicación se hace normal, ya sea con movimientos vibratorios, ya sea con el testeo. Entonces, es una comunicación que me tengo que acostumbrar a hacerla normalmente. Pero si yo puedo preguntar, Pati, ¿necesita el agua? Aquí voy a tener un pequeño conflicto, porque tú no me has dado el permiso. No me has dado el permiso. En la mañana una persona, una alumna, me mandó un mensaje que si la podía testar, porque tenía un dolor de cabeza hace 2 semanas, y le echaba la culpa que también empezó a dar terapia a distancia hace 2 semanas. Pensaba que ese dolor de cabeza ya por ahí, y pregunté, pero entonces ella me hace la solicitud y me pide, y ya me da el permiso, y si cuando tengas me hablas, me mandas mensaje. Le pregunto, y me dice, que pregunté qué libro requería, ya me salió que el emocional, ok, pregunto, la razón del dolor de cabeza es por la terapia a distancia, y el cuerpo me dijo que no, hacia atrás, no. A ver, entonces, bueno, ¿es otra razón? Sí. Busco y encuentro que es por los cambios que ha tenido en su vida, el sentirse desesperada, que sus metas no habían sido lo que ella esperaba. Y nada más me salió un solo paz, cosa muy rara para mí que me salga un solo paz. Sí, en el libro emocional. Y le puse ahí en el Messenger que el par que le salió y las características. No le expliqué las características porque como es alumna, tiene sus libros, sí, y ella lo interpreta a su manera. Y ya al rato me escribe y me dice, totalmente de acuerdo, dice, ese sentido muy esto. Si yo pensaba que era por aquello, pero es esto y esto y esto. Aquí, ¿cuál fue el factor? Que ella me dio el permiso, ¿sí? Así es. Ella me dio el permiso a poderlo hacer, y dije, bueno, ¿por qué no? Tenía un momento, y sí lo hice, me paré, hice mis movimientos, porque para mí es más fácil, más cómodo. Ajá. Porque así como que a veces yo me quiero echar mentiras, yo me conozco. Quiere uno encontrar la respuesta. Sí, en cambio así con movimiento, digo, a ver, espérame, ya me es más claro. Ahí es donde tenemos que empezar esa comunicación. Entonces yo voy a marcarle, pero siempre y cuando quiera contestarme. Entonces, siempre tomen en cuenta eso, compañeros. Siempre tienen que tener la anuencia del consultante que estén trabajando. Es bien importante. Entonces le preguntan, ¿y quién te contesta? ¿Quién es el guía? Dice, el movimiento universal. Estoy en movimiento universal. No dice Chaperil de Rivet. Entonces, yo estoy en ese movimiento universal, pero yo respeto ese movimiento universal de que yo soy tú y tú eres tú. Yo puedo preguntar por mí, pero si tú no me das permiso, pero me van a decir, pero si es un niño de 5 años, ¿quién es el responsable de ese niño? Su mamá, que tu mamá. Entonces ella tiene que darte el permiso para poder hacer ese movimiento. Así es. Así es. Entonces, aquí vamos a hacer esta práctica dirigida. Muy bien. Centrarse en centro vacío. Muy bien.